Buen día a todos. Comenzando con nuestras clases, vamos a proseguir con un nuevo tema. Este tema se va a considerar o lo vamos a nombrar elementos u objetos a flexocompresión. De aquí nosotros vamos a tomar ciertos parámetros para sacar lo que son columnas y castillos, que es lo que prosigue en nuestro temario. Aquí, como el título lo dice, flexocompresión, vamos a ver elementos que se están comportando a una presión o a un peso y están haciendo que ese elemento se aplaste, pero de igual manera en ese aplastamiento va a haber un movimiento, por eso es flexocompresión, una flexión con una presión en él. De aquí vamos a sacar lo que son los elementos principales para poder analizar esa flexocompresión en nuestros elementos de columnas, que prácticamente es la misma función que va a tener la columna. ¿Qué estamos hablando? Que se está generando un peso distribuido por nuestras traves para nuestras columnas. Lo que está haciendo nuestras traves es transportar todo nuestro peso de nuestra losa de entrepiso, de azotea o de todo lo que se esté generando en la losa y lo está mandando directamente a nuestras columnas. Nuestras columnas están recibiendo ese peso. El peso está haciendo que se compriman esas columnas. Pero también nuestra edificación va a tener un movimiento que es considerado por los movimientos normales de la Tierra y los movimientos que tenemos por sismos. Entonces vamos a tener una flexión y una compresión. De aquí vamos a comprender ciertos elementos importantes que nosotros vamos a necesitar para comprender el funcionamiento de las columnas. Que en este caso, en nuestra primera figura, vamos a tener lo que es un peso que se va a ejercer en el eje neutro o en el eje medio de nuestro elemento considerado lo que es nuestra columna, pero también se va a hacer un movimiento, una flexión en este eje. De aquí vamos a comprender que directamente ya teniendo nuestro peso y nuestro momento, va a haber un punto en donde nosotros vamos a considerar una acción o un comportamiento crítico, que es en la mitad de nuestro elemento, considerado como un PO, un peso opcional o un peso que va a estar generándose directamente en este eje central. De aquí, este eje central, vamos a tener una excentricidad. Esa excentricidad es el movimiento y la distribución de las cargas de esos dos elementos que se están generando dentro de nuestro elemento, que en este caso va a ser el momento último dividido entre nuestro peso último. Son las acciones que van a trabajar directamente en nuestro elemento. De aquí vamos a comprender que la carga distribuida que se va a ejercer de nuestro peso último va a hacer que nuestro eje último se comporte dependiendo el peso y dependiendo el momento, va a ser una acción de carga total. Es lo que nos quiere decir estos tres elementos que les estoy colocando acá. Después vamos a tener lo que es la carga equivalente o la acción en la que se va a distribuir todo ese peso. Y aquí pues vamos a tener ciertos elementos o ciertos comportamientos que va a ser nuestro eje central en nuestra columna, que de ese eje va a tener una carga total o una carga que se está generando directamente en toda nuestra distribución o en toda nuestra sección, y vamos a tener la excentricidad dependiendo la distancia y la acción que nosotros le coloquemos. Las dimensiones más el armado nos va a dar un total de excentricidad de comportamiento de este elemento. Así, nosotros vamos a comprender que los puntos o las acciones importantes para dimensionar una columna va a ser el peso y el momento para obtener una excentricidad o una repartición de cargas equitativas. Recuerden que lo que nosotros necesitamos hacer es un equilibrio, una acción que tenga entre el concreto y tenga entre el acero para que tenga un equilibrio total y una acción de comportamiento a las cargas que se le están generando a la sección. De aquí pues vamos a tener lo que es el diagrama de interrelación de las columnas de concreto. De igual manera que en nuestras traves hay un diagrama, en las columnas también va a haber un diagrama de comportamiento. El diagrama de comportamiento, pues por ende, como el título lo dice, vamos a tener dos acciones de comportamiento. Una que nos va a determinar lo que es nuestra flexión y otra lo que es nuestra compresión. De aquí vamos a comprender que vamos a tener una línea por momento, que en este caso va a ser la flexión de nuestro elemento. Esto va a generar, o esta gráfica nos está mostrando, que es la longitud total de la flexión que va a tener. Y la altura, que es igual al PU, que es nuestra carga última, que es la compresión máxima que va a resistir nuestro elemento antes de tener una falla. Si se dan cuenta en el diagrama, pues yo tengo dos elementos importantes, que es la falla, tanto por nuestro peso total,
la falla a la flexión, que es la flexión por el peso, y la falla balanceada, una falla que va a tener un equilibrio entre esos dos elementos y nos van a servir para contrarrestarlos y dimensionar adecuadamente ese elemento. ¿Sale? Nosotros vamos a trabajar a través de la falla. El comportamiento de esa falla nos va a dar el dimensionamiento adecuado para nuestro elemento estructural. Esta va a ser el diagrama y es muy importante que ustedes lo observen y comprendan porque es el que nos va a servir para poder dimensionar nuestra columna. Ya hablando de elementos verticales que van a trabajar por un peso y por una flexión, van a ser diferentes a los elementos horizontales que veníamos trabajando, que eran nuestras traves. Pues se va a comprimir, no va a repartir cargas, sino que simplemente está recibiendo todas esas cargas, pues automáticamente va a ser una acción diferente. De aquí, pues nosotros vamos a sacar ciertas ecuaciones que nos van a servir para localizar en nuestro diagrama los puntos críticos y poder tener una falla balanceada o un valor que nos va a servir para dimensionar. Aquí pues vamos a tener que es las ecuaciones básicas del diagrama de interrelación de secciones simétricamente reforzadas. Estamos hablando que pues nuestras columnas van a estar simétricas, sea un cuadrado, un rectangular o un círculo, como dimensionemos esas columnas, pues van a tener una simetría adecuada, una repartición de acciones. Si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, una columna de alguna forma, pues esta fórmula o estas acciones no les servirían. Tendrían que hacer otras acciones de repartición y acciones de momentos para saber si esa columna es adaptable a las cargas que se le están generando. De aquí nos va a decir que primero, partiendo de la carga axial es el peso. Recuerden que es la tercera gráfica que obtienen del análisis estructural que obtuvieron del Cross. Y de aquí nos va a obtener una expresión que nos va a servir como una fórmula para obtener lo que es el valor de la carga axial o la gráfica o la acción de puntos de movimiento para lo que es la carga axial. Y nos va a decir que K, que es nuestro punto del PU, va a ser igual al PU total que nos está generando ese valor entre el factor de carga. Recuerden que ese viene del artículo 89, fracción 3, nuestra base de nuestro elemento, nuestra altura y nuestro F asterisco, doble asterisco C, ¿sale? Doble prima C, perdón, que es el valor que vamos a tener cuando sacamos las constantes. Estos valores son muy importantes para poder obtener el dimensionamiento de esta columna. Recuerden pasar estos apuntes a su libreta para que los tengan y siempre sepan de dónde están saliendo los valores, y enseguida les voy a poner la otra parte de estos apuntes. Así, vamos a continuar que, partiendo ahora del momento, vamos a tener la siguiente fórmula, que va a ser R va a ser igual al momento último entre el factor de carga por base por altura al cuadrado por F doble prima C. Esa sería la segunda parte de nuestra fórmula para obtener los valores necesarios para obtener lo que es nuestro factor balanceado. De aquí vamos a tener una nota muy importante que también se les debe ir grabando, que una vez que obtenemos R y K, que van a ser coordenadas o nos va a servir para obtener un valor en una gráfica, nosotros vamos a proyectar todos esos valores y nos va a dar el índice de refuerzo. A diferencia de las traves, si se dan cuenta, en la trave, pues nosotros lo encontrábamos a razón de una fórmula. En columnas no. En columnas la vamos a encontrar a razón de una gráfica que ya nos van a dar para que nosotros podamos obtener el valor del índice de refuerzo necesario. De ahí pues va a ser el índice de nuestra sección transversal para que después nosotros obtengamos el porcentaje que nos va a solicitar, qué porcentaje de acero nos va a dar ese valor, ¿sale? De aquí pues nos dice, bueno, ya que tú encontraste lo que es tu porcentaje, vamos a calcular el área de acero. El área de acero pues lo vamos a calcular con el porcentaje que obtuvimos con el índice de refuerzo que vienen de las gráficas, ¿sale? Recuerden que Q es el índice de refuerzo, Q lo obtenemos de la gráfica del valor de las columnas para obtener a P, y P lo vamos a obtener para poder sacar el área de acero. El área de acero lo vamos a encontrar multiplicando P por nuestra base y por nuestra altura. Es muy parecida a la fórmula que hemos venido manejando para traves. Aquí pues nos va a dar un punto importante que ustedes deben de considerar y es muy importante, que es base y altura ya no la vamos a encontrar con una fórmula. A diferencia de la trave, nosotros vamos a proponer
la base y la altura. No hay una fórmula como tal que nos arroje un valor así, literalmente, que nosotros podamos obtener, para nuestra columna tenemos este valor y nos arroje la dimensión, sino que para este método que nosotros vamos a utilizar es necesario que ustedes cuenten con cierto valor de experiencia. Pues la experiencia se va obteniendo cuando ustedes vayan realizando más cálculos, pero la opción que nos va a dar es que nos va a dar el porcentaje, nos va a dar un equilibrio, y si estamos mal, pues tenemos que aumentar o disminuir los valores. Entonces, para obtener base y altura va a ser igual a una prueba y error. Aquí pues no vamos a poder encontrar, sino que va a ser un criterio que nosotros propongamos desde un inicio y va a ser lo que nosotros vamos a sacar, ¿sale? Es muy importante que base y altura nosotros la proponemos, no hay una fórmula que nos los va a dar. Y si nos equivocamos, tenemos que volver a proponer una base y una altura adecuada a la necesidad que nos va a marcar la falla. Recuerden que la falla la obtenemos con porcentaje mínimo es menor al porcentaje y el porcentaje es menor al porcentaje máximo. Esos son los valores que nos va a dar el valor que nosotros vamos a necesitar de base y de altura. De aquí pues nos va a decir, a diferencia igual de la trave, el refuerzo transversal lo vamos a obtener primero con la siguiente fórmula, que este va a ser la separación máxima. La fórmula me va a decir, bueno, tú vas a encontrar la separación máxima para que tú lo coloques en tus columnas, que en este caso va a ser 700 entre la raíz de F'Y, que es la resistencia de nuestro acero, multiplicar por el diámetro. Recuerden que este es el diámetro, no el área. Una es el área de acero y otro es el diámetro. El diámetro al cuadrado nos va a dar un valor total de separación máxima. Pero ese diámetro de la varilla va a ser de acuerdo a la varilla más delgada, que posiblemente en nuestra columna podamos tener 4 varillas de media o 4 varillas del número 4 y 2 varillas de 3 octavos o varilla del número 3. El valor que vamos a tomar para esta fórmula va a ser igual a la varilla del número 3. Es la varilla más delgada, ¿sale? Si en nuestra fórmula nos sale mayor a 20, no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar 20. En columnas, los estribos no deben de ir separados a más de 20 centímetros. Este es un factor de seguridad que ustedes deben de considerar. Un estribo no debe de ir separado más de 20 centímetros, porque si no van a tener una falla por cortante. Entonces, si mi fórmula me sale más de 20 centímetros, me lo dejo en 20 centímetros. Pero si mi fórmula me sale menor a 20 centímetros, por ejemplo 16, manejo 15. Si me sale 12, 13, 14, lo dejo en 10. Si me sale 9, 8, 7 o 6, lo dejo en 5. Esa va a ser mi separación de mis varillas. Esto es muy importante porque nos va a servir para sacar la última parte, que siempre va a ser los estribos y los refuerzos que nosotros vamos a ir teniendo en nuestra sección. Continuamos con el siguiente apunte. Por último, vamos a tener lo que son especificaciones complementarias. Son cuestiones o son puntos importantes que van a hacer que cambien lo que ya habíamos visto en traves, que es, en primera parte vamos a tener lo que es el refuerzo mínimo y máximo. Si recuerdan, en traves el mínimo pues lo multiplicábamos o lo obteníamos de acuerdo a la fórmula, que era 4800 entre 6000 por F'Y y multiplicaba tal. Y el máximo pues se multiplicaba por nuestro porcentaje balanceado. En este caso el porcentaje balanceado se obtiene a través de la gráfica, entonces no podemos utilizar ese porcentaje para sacar lo que es nuestro porcentaje máximo. Entonces los valores o lo que nosotros vamos a obtener para la dimensión va a ser la siguiente, que es porcentaje mínimo va a ser igual a 20 entre F'Y. Ahora esa va a ser la fórmula para obtener porcentaje mínimo. Y el porcentaje mínimo siempre va a ser, este es un valor constante, no hay fórmula, va a ser igual a 0.08. Esos van a ser los valores para que nos salga nuestra comprobación que les comentaba en el video pasado, que es porcentaje mínimo debe de ser menor al porcentaje y el porcentaje debe de ser mayor al porcentaje máximo. Recuerden que si este porcentaje se moviese en cualquiera de estas dos cantidades, pues ya saben identificar el tipo de falla. Si ven los primeros videos que yo les realicé, ahí les explico qué tipo de falla se encuentra si, en el dado caso,
fuera menor o mayor a esta cantidad. Y de ahí ustedes identifican cuando dimensionen o cuando propongan, por ejemplo, una columna, llegaron y propusieron una columna de 30 por 30 y les sale mal, pues ustedes identifican, me faltó acero, entonces tengo que restarle concreto. Me faltó concreto, tengo que aumentarle concreto. Y ahí ustedes van a empezar a dimensionar esa columna de acuerdo a la necesidad del porcentaje. Recuerden que el porcentaje siempre debe de estar equilibrado entre esas dos cantidades para que no tengan ninguna falla. De aquí nos va a marcar otro punto que va a ser la separación. La separación va a ser igual al refuerzo transversal que vamos a tener arriba y abajo. Como en la trave, nosotros teníamos un refuerzo en sus laterales, que era donde iba a ser la mayor carga o el cortante. Ahora nosotros vamos a considerar un refuerzo arriba y abajo. Ese refuerzo va a ser igual a la siguiente expresión que les voy a marcar, que es la longitud mínima para lo que es esa separación que vamos a tener, que es la separación más cerrada que se va a encontrar, va a ser igual a h, que es la altura de nuestra columna, o a 60 centímetros. Esta parte puede ser un poquito confusa cuando empiezan a dimensionar, pero poco a poco ustedes van identificando que nos va a decir, bueno, h, aquí un ejemplo, yo tengo mi columna y en h saqué una base, saqué en dimensiones una base y una altura. Esta va a ser h, ¿sale? La dimensión de mi columna. Entonces me dice, si nos da mayor a 60h, si nos da mayor que 60 es h, ¿sale? Es la altura que nosotros vamos a considerar. Por ejemplo, si h me salió 70, 70 va a ser la separación de esa columna. Si h me salió 55, va a ser 60 la separación, ¿sale? Esa es la cuestión en la que nosotros vamos a considerar la separación de los estribos mínimos y máximos. Y aquí pues les estoy mostrando un diagrama donde nos va a expresar lo que les estoy comentando. Tenemos dos niveles, tenemos nuestra columna y en este caso la nota nos va a decir, siendo h minúscula la dimensión mayor de la columna, si es una sección cuadrada, pues vamos a tomar cualquiera de sus lados. Si es una dimensión rectangular, pues va a ser el lado más largo. Y si es circular, vamos a tomar su diámetro. Siguiendo esos parámetros, nosotros vamos a considerar en este diagrama, pues su separación. Como les comentaba, si es 55, toman 60. Si es 70, se queda 70 la separación. Y esta separación, pues va a ser la separación mínima que nos va a marcar. Y aquí va a ser la separación máxima que nosotros podemos colocar. O sea, el ejemplo, si en separación máxima le salió 15 centímetros, los 60 centímetros va a ir cerrado a 15 centímetros. Y la separación intermedia, esa sí la separan a 20 centímetros. Es como va a funcionar la separación de los estribos. Y es como ustedes van a ir considerando todo este elemento. Con esto concluimos los apuntes esenciales para poder calcular esta columna. Hasta aquí va a llegar la clase de hoy. Les voy a dar oportunidad en las primeras horas que todavía manden su examen para que lo califique, porque en la tarde ya voy a colocar calificaciones en su plataforma. Y como ejercicio, como clase, pues tienen que pasar estos apuntes a su libreta. Pásenlos. Cualquier duda, recuerden comentarlo. Pueden mandarlo por el grupo de WhatsApp, pueden mandarlo por esta plataforma. Y así para ir complementando un poco más este tema. Porque en la siguiente vamos a ver cómo sacar la dimensión de la columna. En la siguiente, pues en esa clase les voy a dejar ejercicios completos de columna. Porque en la siguiente ya vamos a empezar con zapata. Porque columna es más sencilla, más rápida, a diferencia de la trave. Y columna es un procedimiento más largo. Entonces necesito más tiempo para mostrarles su examen final. Como recordatorio, recuerden que yo voy a dar calificaciones del primer parcial y la calificación se va a juntar de igual manera que en el curso pasado, segundo y tercer parcial. Entonces, un examen va a valer su segundo y tercer parcial. Lo que saquen en el tercero, les pongo en el segundo. Por eso va a ser un examen un poquito más complicado. Si no, pues ya saben que es su calificación reprobatoria. Nos estamos viendo en la siguiente, pasen sus apuntes y cualquier duda, recuerden, pueden mandarme mensaje.